Vamos a compartir la palabra en esta mañana, que es el plato fuerte de todo lo que hacemos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ser partícipes de tu cuerpo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Yo te quiero dar gracias específicamente por esta linda iglesia de Tamiami. Linda porque la has comprado con tu sangre y porque te ha placido caminar entre nosotros. Gracias, Señor. Te rogamos que ahora nos hables a través de tu palabra. Esa palabra, esa revelación final para nuestras vidas. Esa revelación completa, esa revelación perfecta, esa revelación que es suficiente para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Esa revelación que nos habla del camino de salvación, el Evangelio, que nos hace saltar de alegría en nuestros corazones. Oh Padre, perdona mis pecados y úsame hoy a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hemos estado hablando acerca del ministerio en la iglesia. Y hemos dicho que el ministerio en la iglesia está compuesto de dos partes. El ministerio de las coyunturas. El ministerio de las partes de los miembros, que es el ministerio de los unos a los otros. Lo hemos visto ahí en Efesios 4. Que para que una iglesia crezca y sea saludable, el ministerio de las partes, de las coyunturas en el cuerpo debe estar activo, siendo fortalecido y habilitado para este ministerio de los unos a los otros por los dones del Espíritu Santo y por el fruto de su Espíritu para poderlo hacerlo en amor. Recuerdan, los corintios decían que tenían los dones, pero eran cortos ¿de qué? Del fruto. Y eso es un problema, ¿verdad? Cuando estamos moviéndonos en dones, pero somos cortos de fruto del Espíritu. Dios quiere fortalecer, hacer crecer al cuerpo. ¿Y cómo es que crece? Como vimos en Efesios 4, cuando cada uno hace su parte. Cuando cada coyuntura, cuando cada miembro del cuerpo está obrando en amor y en el poder del Espíritu, con el don que ha sido entregado, dice, a cada uno. A cada uno Dios le ha entregado un don para el crecimiento del cuerpo. Hemos visto eso y comenzamos entonces a hablar, y queremos hoy muy específicamente poder mirar esta otra parte que también es una coyuntura, pero es un ministerio especial en la iglesia, que es el ministerio de los pastores maestros. Dice allá en Efesios, como leímos, que son ellos y el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el don que ellos han recibido? La ministración de la palabra. Y esa ministración de la palabra de Dios, siendo llamados, ungidos y ordenados por Dios para hacerlo, dice la Santa Escritura en Efesios 4, que a través de ese don y trabajo de ellos, la iglesia es equipada. Los pastores, maestros y ancianos equipan a la iglesia. Ese es el trabajo de ellos como coyunturas en la iglesia. El guiar a la iglesia y el equiparla a través del ministerio de la palabra, para que entonces los santos hagan su labor saludable en amor, sirviéndonos los unos a los otros a través de los dones del Espíritu. Ahí está la iglesia en Efesios 4. Ahí está resumida de qué se trata. Ahora queremos poner el microscopio un poquitico más cercano a la obra de los pastores y maestros. Y para eso los llevo, los ancianos, ¿verdad? Los llevo ahí a Tito, capítulo 1. Si pueden abrir sus Biblias en Tito, capítulo 1. En Tito capítulo 1 sabemos que esta es una de las cartas del apóstol Pablo a uno de sus hijos en la fe. Se le han llamado las cartas pastorales, porque son cartas de un pastor ya maduro, más anciano, en el sentido de más experiencia, a algunos de sus hijos jóvenes en la fe que también tienen un llamado a ser ancianos, a ser pastores. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo, Tito. Qué bueno que de nuestra iglesia salgan jóvenes con el llamado ¿a qué? A ser pastores, a ser ancianos, a ser obispos, que ya hemos concluido quiere decir lo mismo.
Mira ahora y vamos a empezar a ver algunas de las facetas de este trabajo de los pastores. Y alguien puede decir, pero pastor, ¿por qué yo necesito saber esto si yo no soy pastor? Una buena pregunta. Qué bueno que preguntó. ¿Por qué yo necesito saber esto si yo no soy pastor y yo creo que yo no soy llamado a pastorear? Porque usted sí es llamado a asegurarse como cuerpo de que los pastores que le están sirviendo están haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer. Que son pastores correctamente llamados por Dios, legítimamente haciendo uso del llamado y de la labor que Dios los ha llamado a hacer. Por eso es que hay iglesias donde tienen pastores que no son pastores. ¿Qué está pasando en muchos lugares? Que los pastores que están sobre el cuerpo están allí por ganancia financiera. ¿Y cómo va a saber el pueblo? ¿Verdad? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pues también se pudiera aplicar, mi pueblo es saqueado por falsos profetas, por falta de discernimiento y de conocimiento. Se pudiera aplicar, mi cuerpo es abusado. ¿Cuántos de ustedes creen que hay mala práctica entre los abogados? ¿Cuántos creen que hay mala práctica entre los médicos? ¿Cuántos de ustedes creen que hay mala práctica cuando tú vas a un restaurante y te tratan mal? ¿Cuántos de ustedes creen que hay mala práctica entre los pastores? Mala práctica, abuso espiritual. Pero si el cuerpo no tiene ¿qué? Discernimiento. Y no sabe que es un anciano, un pastor, un obispo de acuerdo a la palabra de Dios, pues el cuerpo sigue siendo ¿qué? Mal guiado por lobos rapaces disfrazados de oveja. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Tito. Vamos a leer un versículo, ya hemos leído este pasaje y hemos visto las características morales que debe tener un anciano, un pastor, un obispo. Y ahora vamos a ver algunas de sus funciones. Dice ahí en el capítulo 1 de Tito, versículo 5, por esta causa, Tito, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Podemos ver entonces que un llamado de los ancianos, que es lo mismo que pastores, que es lo mismo que obispos, es a discernir y a poder entonces corregir lo deficiente. ¿Dónde? En la iglesia. Los ancianos son llamados a proveer, a corregir, a poder discernir aquello que falta, aquello que está mal, aquello que está deficiente de una manera corporativa y también de una manera individual. Es el llamado, el trabajo de los ancianos. Por eso es que la palabra bishop, obispo, quiere decir sobreveedor, ¿verdad? Presbítero es un sobreveedor. El anciano es alguien que con madurez y por el llamado de Dios tiene una visión en el cuerpo y puede, por el poder del Espíritu Santo, no porque él sea más inteligente. Hermano, esto no es con fuerza y carne de nuestra carne. Esto no es por el intelecto humano. Y estaremos hablando y discerniendo más acerca de eso. Esto requiere un poder sobrenatural. ¿Cuál es el poder sobrenatural? El don del Espíritu Santo a ser un pastor y un anciano, porque ellos son los que van a sobreveer y a ver espiritualmente qué le falta a la iglesia, qué necesita como cuerpo y qué necesita también a nivel individual. ¿Qué faltaba en este caso? Qué interesante. Pablo le dice a Timoteo, te envié allá, te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos. ¿Qué quiere decir? Establecieses pastores en cada ciudad, así como yo te mandé. Lo que pasaba en esta ciudad es que era una ciudad sin pastores. Pastor, pero tenemos ya a nuestro pastor que es Cristo. Claro que sí. Claro que sí. Gloria a Dios que tenemos al obispo, dice la palabra, dice Pedro, que él es el obispo
Jehová es mi pastor, el obispo de nuestras almas, el sobreveedor de toda alma que le pertenece. Pero una enseñanza también para nuestras vidas es que Dios obra también a través de medios. Y parte de los medios que Él ha dado para su iglesia es el llamado y el don de los pastores. Para que bajo, sometido, guiado por ese pastor eterno y perfecto de las almas, nosotros entonces podamos sobreveer, darnos cuentas, entender cuáles son las necesidades espirituales de la iglesia. No solo a nivel corporativo, sino también en tu vida. Que yo pueda sobreveer, mirar, entender, discernir necesidades espirituales en tu vida. En este caso se necesitaban ancianos en la iglesia. Continuemos ahora en esta mirada a esta labor de los pastores y vayamos al libro de Romanos. Vayamos ahora al libro de Romanos capítulo 1. La iglesia en Roma era una iglesia a la que Pablo no había visitado. La iglesia en Roma Pablo no la había establecido ni fundado, ¿verdad? Él quería llegar allá. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo sale ya de Jerusalén, sale de Antioquía y empiezan a moverse allá al oeste y empiezan a entrar en la región de Asia, de Galacia, después allí de Asia Menor, en Éfeso, y eventualmente cruzan más al oeste y van allá a la región de Europa, Macedonia, Acaya, estos lugares, Filipo, Tesalónica, todos estos lugares, Corinto, Berea, Grecia. El apóstol Pablo, como un anciano, un obispo de Dios y aún más como un apóstol, el Señor lo había enviado en una misión. ¿Cuál era la misión que él llevaba? Predicar el evangelio, ganar almas para Cristo y entonces proveer lo que se necesitaba en cada iglesia y dar instrucciones para que ésta estuviera en orden. Una iglesia nunca es perfecta. No hay iglesias perfectas. Lo que hay son iglesias verdaderas, iglesias donde dice que son sinagogas de Satanás. No quiere decir que todos en una sinagoga de Satanás sean de Satanás. Lo que quiere decir es que por falta de discernimiento y por falta de acción correcta y por falta de pastores y ancianos verdaderos, la iglesia se ha convertido en un trono del demonio. Y hay muchas así. Pidámosle a Dios que jamás nos suceda a nosotros, ¿verdad? Oremos por aquellos quizás que necesitan salvación, que sabemos que en este momento son sinagogas de Satanás. Y estemos preparados porque muchos van a salir de las abundantes sinagogas de Satanás que hay en nuestra comunidad. Y pidámosle a Dios que Dios levante iglesias y ancianos en esta comunidad que puedan empezar a hacer frente y empezar de una manera frontal con la palabra de Dios y corrigiendo y equipando al pueblo para nosotros poder ser luz en medio de las tinieblas. Pues el apóstol Pablo iba caminando de esa manera y en su mente estaba Roma, en su mente estaba España. Esa labor de evangelista. Oye, Pablo yo creo que tenía todos los dones, casi todos, ¿verdad? En un momento determinado les dice a los corintios, yo hablo más lenguas que todos ustedes, aunque en la iglesia prefiero hablar palabras con entendimiento, ¿verdad? Que se puedan entender. Pero Pablo era ese hombre de Dios que nos es un modelo de lo que es un pastor, de lo que es un anciano, de lo que es un obispo. Es alguien que está interesado en evangelizar, en proclamar el evangelio. Es alguien que no quiere buscar ganancia deshonesta. Es alguien que busca el bienestar del pueblo. Es alguien que quiere presentar al pueblo maduro delante de Dios. Es alguien que mira por las iglesias a ver qué le falta y cómo pueden llegar a mejor orden y a madurar y a crecer en él. Es aquel que vive consumido en su corazón por el bienestar del pueblo de Dios. Oren por mí para que esa pueda ser mi
pasión debe ser, si no tengo que salir de aquí. Porque a medida que ustedes sean, ¿qué? Entrenados en lo que debe ser un pastor. A lo mejor me cuesta a mí, ¿verdad? El pastorado. Yo espero que no, que el Señor pueda afirmar, fortalecer la labor que Él está haciendo y el llamado que ha puesto en mí, ¿verdad? Y que ustedes puedan discernirlo. Alguien ha dicho, porque yo he estado hablando acerca de los pastores y de la necesidad de que la iglesia pueda reconocer, afirmar a sus pastores, darse cuenta, y si no, ponerlos de patica en la calle, cuando sean abusadores y lobos rapaces, que los diáconos lo pongan de patica en la calle, en orden, bajo el poder y la autoridad del Espíritu Santo, porque sabemos que los pastores no son llamados ¿a qué? A enseñorearse sobre la iglesia, sino que tienen un ejemplo en Cristo que dijo que Él vino no a ser servido, sino ¿a qué? A servir. Oh, los pastores tienen gran autoridad, como vamos a ver, pero nunca una autoridad que debe ser llevada a enseñorearse de la iglesia, porque solo hay un Señor de señores sobre esa iglesia. Pues todo se malinterpreta. Oye, el pastor David se quiere ir de Tamiami. No, de ninguna manera. Más que nunca mi corazón arde con gozo, con deseos. Óigalo bien, los enemigos de Dios, ¿verdad? Aquellos que están locos porque yo me vaya de aquí. No están aquí hoy, así que no se preocupen. No están aquí. Hasta que Dios no diga que yo debo salir, yo no saldré. Y no por yo enseñorearme sobre ustedes. Porque quiero oír la voluntad de Dios a través de ustedes. Y por eso les dije hace unos domingos atrás que es una buena práctica que de vez en cuando, a cierto tiempo, la iglesia se reúna para afirmar o negar el ministerio de los ancianos entre ellos. La iglesia con sus ancianos, la iglesia con sus diáconos, la iglesia con el discernimiento que Dios le ha dado para saber si hay un profeta de Dios o hay un lobo rapaz por el cual hay que decir o te arrepientes o sales de aquí porque no nos estás haciendo bien. ¿Verdad? Ese es el rol de la iglesia en esto. Si ustedes se fijan, los ancianos traían peticiones, iniciativas, guiaban, y siempre tenemos ahí una cosita que se nos escapa en la lectura, que es: y les pareció bien a la iglesia. Hicieron tal cosa los apóstoles, los ancianos, lo hicieron, y les pareció bien a la iglesia. Pero tenía que parecerles bien ya, y si hubiera estado mal. No tenía, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo estaba guiando a estos hombres. Y gloria a Dios, el Señor nos va a dar discernimiento para saber cuándo algo debe parecernos bien y cuándo hay algo con lo cual en los canales y en las formas en que Dios ha establecido tenemos que buscar corrección y presentar delante de Dios. Veamos ahora aquí en Romanos, esta iglesia a donde Pablo quería llegar, no la conocía, quería llegar a ella. Deseoso de llegar a ella. Ahí en Romanos capítulo 1, mira lo que dice en el versículo 11: porque deseo veros. Ay, Señor. Porque deseo veros. Qué corazón pastoral, ¿verdad? ¿Qué es lo que debe haber a un nivel básico en un pastor? ¿El deseo de qué? De ver a sus ovejas. A un nivel básico debe haber en un pastor, en un anciano, el deseo de ver a su iglesia. El deseo de reunirse con ella. El deseo de encontrarse con su grey. El deseo de estar en comunión con ella. Y esto no solo es para los pastores también. Esto también se aplica ¿a quién? Al Hijo de Dios. Yo sé, escúchame hijo, hija, yo sé que te han abusado. Pero esos que te han abusado no representan bien al obispo de nuestras almas ni a la iglesia preciosa de Cristo. ¿Cuántos han sido abusados por hombres, mujeres? Pues esos hombres no han representado bien el hombre que Dios puede tener para tu vida. Pero ¿cuántos a veces por temor y traumas que hacen? No me voy con más ningún
hombre, no voy a amar más, porque cada vez que amo me dañan. Yo sé, y a veces tenemos que ser cuidadosos, ¿verdad? Porque nos han dañado. Pero no te rindas acerca del amor, porque Dios es amor. No te rindas por causa de los abusos que han venido a tu vida en las iglesias, porque Dios es el rey y el obispo de su iglesia. No pienses que hay otro plan fuera de de la iglesia y de los pastores tan imperfectos como puedan ser, porque no hay plan B. El único plan de Dios es que la iglesia y su cuerpo. Y los hijos de Dios anhelan el cuerpo. Anhelan la iglesia, anhelan tener un pastor en ese cuerpo. Anhelan y desean seguir a un hombre de Dios. Oren por mí, para que yo pueda decirles a ustedes como Pablo: imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Oren por mí, por mi familia, por mi vida, por este llamado, el cual para mí es muy precioso. Y cada día que pasa y cada año aumenta y se profundiza más en mi corazón. Cuántas cosas a veces traen inseguridad a nuestras vidas, aún en los pastores. Pero el apóstol Pablo se movía porque deseaba veros. No era porque, caramba, tengo que ir otra vez hoy para la iglesia. Hoy es domingo, otra vez tengo que encontrarme con esa gente. Ay, Dios mío. Caramba, ahora tengo que ir a evangelizar otra vez. ¿Eso es un pastor? No. Porque el pastor no se mueve tampoco. Bueno, esto es mi carrera. Así como yo me levanto para ir a trabajar y ponchar en la oficina, pues así es como entonces yo tengo que ir. Hay personas que son de gran deber, ¿verdad? Cumplen su deber. Eso es un pastor. Pastor, pero es bueno cumplir el deber. Sí, pero escucha, hijo. Si tú no eres movido porque anhelas y deseas. Una vez más, en las palabras de nuestro teólogo Tato. Ahí, Tato, levanta tu mano porque te he citado varias veces. Tato ha venido al Señor recientemente, nos gozamos allá en su casa y con su familia, echó para afuera todo lo que había en su vida de idolatría y de basura y ahora se está regocijando en el nombre de Jesús. Estas cosas están pasando en el pueblo verdadero de Dios y nosotros damos testimonio sobre ello. Lo que no hacemos es show, para que entonces usted dé su dinero. Cuidado con los shows, cuidado con las producciones que hacen algunos llamados ancianos y apóstoles para que vean qué poder hay ahí. Hay que dar dinero porque la idea es, si lo doy, cojo algo de ese poder y recibo una bendición. Hermano, que el Señor exponga a los falsos profetas en esta comunidad por el poder de su nombre. El Señor va a coger a todas sus ovejitas, ni una de ellas se va a perder. Porque Él las llama todas por su nombre. Dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen y nadie las arrebatará de mi mano. Y Tato es un ejemplo de esa ovejita. Y cuando hablábamos de estas cosas espirituales, Tato decía: pastor, es que lo hacemos por devoción. ¿Recuerdan el domingo pasado? Nos movemos porque somos devotos, no devotos. Ese fue mi error gramatical. Mi papá enseguida me corrigió. A veces el español me falla también un poco, ¿verdad? ¿Por qué nos movemos? Porque somos devotos. ¿Qué cosa es alguien que es devoto? Alguien que tiene devoción. ¿Quién es alguien que tiene devoción? Es algo interno, es algo profundo, es algo del corazón, es algo que da deseo veros. Muchas veces el pecado en nuestras vidas, muchas veces el mundo y la carnalidad que hace, lucha contra esta devoción de nuestro corazón. Pero el que nunca ha sentido devoción a Cristo y a sus hijos, el tal no es cristiano. El tal no ha nacido de nuevo. Pero hoy puedes. Hoy es el día de salvación. Si ves a Cristo muriendo por tus pecados y puedes correr a la cruz y ver lo precioso para ti,
se levanta esta devoción a Él y los pastores se mueven en la misma manera que se deben mover ustedes, por devoción. Y los pastores crecemos en la misma manera que deben crecer ustedes, por devoción. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero poder comunicarles es que nosotros no tenemos una unción especial o algo especial para movernos y para crecer. En ese sentido somos coyunturas, partes, miembros, los unos con los otros igual. Lo único es que tenemos un don del Espíritu especial, como tú tienes el tuyo especial. Por especial no quiero decir que el mío, el de los ancianos y los pastores, sea superior, que Dios le dé más valor, sino que es un don que Dios le ha dado a ciertos hombres para poder equipar a la iglesia a través de la predicación de su palabra. Y vemos aquí el corazón del pastor, porque deseo veros. Pastores, prediquen sobre esa frase. Solamente ahí tienen. ¿Se acuerdan a Spurgeon? Spurgeon predicaba sobre una frase. Me parece ver a Spurgeon coger esta frase, porque deseo veros, y por ahí disertar en su palabra. Y es verdad que pudiéramos pararnos ahí solamente. Y por eso es que a mí me toma mucho tiempo cubrir libros y versículos y adelantar. Pero que nosotros podamos discernir y que ustedes puedan discernir en un pastor. Porque deseo veros. ¿Para qué? Porque el mundo también, tú tienes a un familiar en el mundo que desea verte y no es cristiano. El mundo también se desea ver. El mundo quiere reunirse en fiesta, como le gusta al mundo las fiestas. Como desea el mundo ver a quienes, a sus seres queridos, a sus compatriotas de fiestas, ¿verdad? Como decía Carlos Gardel, que andaba con adiós muchachos, ya me voy y me despido. El pobre Gardel deseaba ver a su muchachada, la muchachada, pero yo espero que Gardel haya podido terminar con un deseo de ver a Dios y de haber estado con su pueblo. Porque espiritualmente hablando, lo que desea un hijo de Dios y lo que desea un pastor, un anciano, es verlos. ¿Para qué? Para comunicaros algún don espiritual. Para comunicaros algún don espiritual. Al final del día, nuestra reunión junta y nuestra asamblea y los pastores deben tener el ansia de comunicaros a ustedes un don espiritual que viene a través de ese ministerio de la enseñanza, de la instrucción, de la predicación, de su cuidado, de equipar a la iglesia corporativamente y también individualmente. El anciano es aquel que a través de su ministerio comunica un don espiritual. ¿Cuántos de ustedes? Yo lo he visto, yo he visto ancianos en mi vida y enseguida voy a donde están y le digo, gracias por esa palabra. Ustedes lo hacen conmigo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Hubo una comunicación de un don espiritual y el pueblo y las ovejas lo reciben y lo aprecian. ¿Cuánto lo hemos apreciado y recibido, verdad? Comunicar un don espiritual. Por eso es, algunos de los jóvenes, hoy teníamos un grupo de jóvenes lindo allí en el servicio en inglés. Yo sé que Dios va a levantar hombres en esta iglesia para ser pastores. Pastor, ¿usted está profetizando? Sí. Yo sé que Dios va a levantar hombres en esta iglesia, de esta iglesia, para ser pastores y para llevar. Hermanos, no hay que ir lejos. No hay que ir a África. No hay que ir a Haití, vamos a seguir ayudando y apoyando allá. Pero hermanos, el campo misionero está aquí en Miami. Hay una cosecha que Dios quiere levantar. Hay un pueblo y ovejas que están desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Y quiénes lo van a hacer? Aquellos hombres que Dios va a levantar y mujeres también en el ministerio de los unos a los otros para alcanzar esas almas, para pastorear, para comunicar un don espiritual. En algún momento, yo me acuerdo cuando yo era joven creciendo y cuando empecé a predicar, evangelizar, empecé a recibir la afirmación del pueblo cuando decían, Davidcito, me bendijo tu vida. Yo era un muchacho. Me bendijo tu predicación. Me bendijo
lo que hiciste, lo que el Señor te dio, empecé a ver en mi vida que Dios me quería usar para comunicar don espiritual. Y así va a pasar contigo también y con aquellos hombres que ya Dios está usando o que va a levantar y que va a usar y que Dios los va a llamar, ya sea ser ancianos a tiempo completo o ancianos a medio tiempo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? De tiempo completo, ya sea que sean pagados por la iglesia, ya sean que sean remunerados bivocacional, como Pablo fue. ¿Recuerdan a Pablo? Pablo decía, los obreros son dignos de su trabajo. En otras palabras, al pastor se le debe remunerar con un salario. Pero Pablo, en un momento determinado, en una iglesia conflictiva, le dijo, Dios me libre que les coja 1 kilo. Para que el nombre de Dios no sea blasfemado en mí. Porque sé que el enemigo está esperando esa oportunidad para maldecir. Y yo no se la voy a dar. ¿Por qué Pablo hizo eso cuando lo hizo en todas las demás iglesias? Porque el Espíritu se lo guió y se lo reveló. Y por eso le dice a ellos, a los corintios, lo único daño que yo les he hecho a ustedes es que no les he cobrado 1 kilo. Es decir, lo único que yo no he sido igual que los demás apóstoles, les dice el apóstol Pablo a los corintios, es que yo no he usado de mis derechos como apóstol. ¿De qué estaba hablando? De ser remunerado. Y él explica por qué después en su carta. Y decía, porque lo que yo quiero es vuestro fruto. Necesitamos pastores que puedan decir, me paguen o no me paguen, yo soy un pastor y comunico don espiritual. Si me pagan, gloria a Dios. Si no me pagan, estas manos me han servido. Eso es lo que decía Pablo. Yo gloria a Dios. Necesitamos hombres, prepárense, aquellos que van, no vayan porque van a vivir del ministerio, prepárense para trabajar y ser útiles. Y para poder poner comida sobre sus mesas y mantener a su familia. Y Dios va a proveer, ya sea en una iglesia, y si no es así o no hay salario, usted continúa haciendo la obra y Dios provee a través del trabajo de sus manos. A través del trabajo de nuestras manos. Por eso es que le doy gloria a Dios por los hombres que yo veo que se están formando en nuestra iglesia. No son hombres holgazanes. Pastor, ¿dónde usted se formó para ser pastor? Chico, yo estuve 11 años trabajando en una marina ahí, por allá por el downtown, donde aprendí a trabajar. Pastor, pero eso es, se necesita para ser pastor, eso sí, claro que sí. A veces venimos de Cuba con algunas poquitas malas mañas, ¿verdad? Porque tristemente en nuestro país, tristemente, ¿verdad? No tenemos ética laboral. Uno de los presidentes, ¿verdad? De los mal llamados presidentes, lo estuvo diciendo hace poco, que el país está en un caos moral. Oye, parecía un anciano, ¿verdad? Esta persona hablando de moralidad el otro día, algunos que lo han visto, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a hacerlo si le dijiste a Dios que se fuera del país? Pero Dios nos ha ido del país de Cuba. Ahí está Dios en el país de Cuba y en Nicaragua, en Guatemala y en Colombia y en todas nuestras naciones, porque Jehová reina. Y de Él es la tierra y su plenitud. De Él es la tierra y su plenitud. Y nada se mueve sin que Dios quiera. Pero de alguna razón Dios tenía que traerme a mí que no había doblado el lomo en Cuba. Y qué lección tenía Dios para mí en este país. Por su gracia, porque todo bien viene de Dios. Mi carne es holgazán, pero el Espíritu me da ¿qué? Productividad. El Espíritu quiere que yo trabaje. Por eso es que ¿saben por qué llegó al país este? Estoy divagando hoy, un poquitico, un paréntesis, volvemos y nos vamos ahorita. ¿Por qué llegó a este país la ética de trabajo? ¿De dónde vino? De los puritanos. ¿Quiénes eran los puritanos? Hombres de Dios en Inglaterra, mujeres que eran calvinistas. Creían en las doctrinas de la gracia. Creían que Dios era soberano sobre todas las cosas. Creían en una ética y en una visión del mundo que ya sea que yo estuviera
labrando la tierra, o poniéndole los zapatos a un caballo, o hilando y cosiendo en mi casa, o siendo un doctor en un hospital, lo hago todo para Dios. Dios es honrado en todas mis labores. Dios. Y llegó a nuestro país esa ética que viene de la Biblia, de la palabra de Dios, con aquellos puritanos que empezaron a llegar allá por el siglo XVII a nuestras costas. Gloria a Dios por eso. Si a Pablo lo hubieran dejado y hubiera vivido más, hubiera llegado a América. Pero el Señor lo paró. Fíjense, Roma, España, ¿hasta dónde? Ya España, ¿qué le quedaba? Inglaterra, y después, ¿qué iba a hacer Pablo? América. Pero las doctrinas de Pablo, que llegó todo aquel mundo conocido, fue lo que encendió la chispa de un verdadero pueblo. Dios permitió en su soberanía siglos de oscuridad en la historia providencial y sus hechos en este mundo de la iglesia. Y allá, en el siglo XVI, ya venía ya un movimiento de un pueblo que decían: estamos hartos ya de falsos maestros y profetas. Estamos hartos ya de oscuridad. Y empezaron a dar su vida y empezaron a levantar sus voces con la voz del Evangelio. Y todo esto culminó con lo que conocemos con la Reforma del siglo XVI. Aquel que ha sido el abanderado porque por esa gran labor que Martín Lutero desplegó, ¿verdad? Por poder enfrentarse al falso profeta de los falsos profetas en aquel tiempo, que era la Iglesia Católica Romana y el Papa. Y se enfrentó diciéndole en una de sus tesis: si el Papa quiere sacar a las personas del purgatorio, ¿por qué el Papa no utiliza de su propio dinero para hacerlo? ¡Oh! Decir eso en plena siglo XVI. Si hay tanta riqueza allá y el Papa quiere sacar, ¿por qué va a construir la basílica? ¿Y por qué no utiliza el dinero de las indulgencias para sacar a todos del purgatorio? Y por ahí para allá, esas tesis de Martín Lutero resonaron como una espina allí en el corazón de un movimiento anticristo en aquel tiempo. La verdad de Dios. Recuerdo allá en Cuba cuando estábamos evangelizando con mi amigo y hermano, el pastor evangelista Jeff Job, que ya falleció. Y lo detienen y lo echan en la cárcel. Había acabado de entrar un bote de Biblias allá a Cuba. Y él les preguntaba a sus carceleros: ¿por qué? ¿Cuántos conocieron a Jeff? Era un hombre sin temor. Y le decía: ¿por qué ustedes le tienen tanto miedo a esto? Si esto es lo único que queremos hacer. ¿Por qué le tienen tanto miedo a esto? Porque esto es poder de Dios. Poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree y para transformación de todo aquel que los recibe. Por eso que el lema era Cuba para Cristo. Nosotros solo queremos ganar a Cuba para Cristo. Cuba para Cristo. Na, 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 na. ¿Recuerdan? Como Daniel en el pozo, como David frente a Goliat. ¿Cómo seguía? Arriesgando todo, vida y juventud, mi única esperanza es Cristo Jesús. La reforma continúa. La reforma continúa porque es el evangelio de Cristo que va a ganar a su pueblo antes que Él venga. Y nuestras armas no son armas políticas. Nosotros queremos que haya libertad en Cuba, claro que sí. Queremos que esos hombres se den cuenta que han oprimido a un pueblo por muchos años. Pero más que eso, queremos que vengan a Cristo y que encuentren vida en Él. Y que no se vayan a un infierno y a una eternidad con Satanás y sus demonios. Sino queremos que entiendan el camino de la vida. Y que una nación pueda ser bendecida como ha sido bendecida esta nación por las doctrinas eternas de su gracia
reflejadas y enseñadas en aquel tiempo de reforma. Necesitamos reformadores hoy en día. ¿Dónde están? Yo sé que están aquí. Pueden estar en muchos otros lados, pero yo sé que aquí hay un gran grupo. Y yo sé que Dios ha comenzado algo que no lo para nadie. Escuchen, pueblo, esto no se trata de David Menéndez. Mañana yo puedo caer. Escuchen, pueblo. Esto no se trata de David Menéndez. Se trata de la doctrina que hemos recibido y del Cristo que está en medio nuestro y de la verdad que se abre paso. Esté yo o no esté yo, gloria a Dios que esté siempre, si Dios lo permite. Pero que se levanten entre nosotros esos ancianos comprometidos con esa verdad y con el Espíritu de Cristo. Porque a veces hay personas que tienen verdad, pero no tienen corazón para Cristo. En realidad sus verdades están comprometidas. Están manchadas, están dañadas, porque cuando uno conoce la verdad, es decir, no se puede conocer la verdad y no caminar con Cristo. Porque Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Libres. Nosotros los ancianos, pudiéramos decir en un sentido amplio, somos aquellos que vamos liberando al mundo. Liberando a aquellos víctimas de Satanás, aquellos que estaban, dice allá en Hebreos, por temor a la muerte, en servidumbre a Satanás. Y Pablo decía, terminamos con esto, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Para qué es necesario el ministerio de los ancianos? Porque los ancianos equipan a los santos y los confirman en aquel llamamiento de Dios para sus vidas. Que sean confirmados. En inglés dice que sean establecidos. En Efesios dice que sean equipados. En el original, en el griego, quiere decir proveer lo que falta. Que es lo que vemos allá en Tito. Este es el equipamiento que viene a la iglesia a través del ministerio de los ancianos. Y termina Pablo aquí. Bueno, termina él, no, termino yo. Dice versículo 12, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo no soy el único que tiene dones aquí. Yo no soy el súper ungido y el súper dotado. Yo no soy, como diríamos en cubano, la última Coca-Cola. No soy yo, no es que yo vengo a darles a ustedes la Coca-Cola que ustedes no tienen. Yo vengo con el don mío de Dios para encontrarme con el don vuestro de Dios. En Cuba teníamos una tradición a final de año que le llamamos el intercambio de regalos. ¿Recuerdan? La iglesia es una celebración de intercambio de regalos. Pablo dice, él como anciano, yo vengo a darles mis regalos y vengo a recibir el regalo. Porque al final del día, usted y yo no tenemos ningún regalo, solamente el que nos ha sido comunicado de lo alto. Todo don perfecto, toda buena dádiva, dice la palabra, desciende del Padre de las luces. Y cuando nos encontramos, intercambiamos regalos. Pregunta: ¿usted puede intercambiar regalos por larga distancia, alejado? Para intercambiar regalos, ¿qué tiene que haber? Conexión. Si ustedes se fijan, no es simplemente yo dejé mi regalo, sino es que di mi regalo y recibí el tuyo. Vamos, Reyes tres a Belén. ¿Cómo dice? Al niño Jesús. Y dice ese himno que venían trayendo, ¿qué? Regalos. ¿Se acuerdan aquel himno?
La, ra, 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 ra. La, ra, 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 ra. Dice que venían trayendo regalos estos magos del oriente. Pero pregunta, ¿venían los magos, dejaron sus regalos y se fueron? Los magos sabían que esto se trataba no solo de dejar el regalo, sino de recibir un regalo. Eso es lo que los impulsaba a seguir la estrella. Que habían visto el regalo de los cielos. ¿Lo has visto tú? Te impulsa a ti la devoción del regalo de los cielos, Cristo crucificado por ti, para salvarte, para darte herencia eterna, regalos, regalos para siempre, delicias a su diestra, dice la palabra, gozo eterno, gloria eterna, con los santificados, con los regalados. El pueblo de Dios es un pueblo que está enriquecido en Cristo. Pero los falsos maestros dicen que necesitas dinero para poder estar bendecido. Qué pocos saben. He aprendido a tener abundancia y a padecer necesidad, porque yo he recibido el regalo de los cielos. Yo no declaro que tengo que tener dinero ni declaro nada, porque ya todo ha sido declarado por mi vida a través de la obra en Cristo Jesús, y por la fe me muevo. ¿Qué es la fe? Que ya yo estoy completo en Cristo. Pastor, pero si estás enfermo ahora o si estás sin trabajo, ¿qué tiene que ver eso? ¿Pero qué tiene que ver eso? Eso es temporal. El Señor ya un día tiene una eternidad donde yo no voy a estar más enfermo jamás. Ese jamás a mí me basta. Tiene una eternidad donde ¿cuántos tienen oro y dinero en sus billeteras? Pues un día yo voy a caminar sobre calles de oro, puertas de perlas. Hermanos, hemos sido enriquecidos con el regalo de los cielos. Por lo tanto, he aprendido en todas las circunstancias, decía Pablo, en todas. ¿Por qué? Porque Dios en su providencia divina permite circunstancias que son buenas y se sienten bien. Qué bueno, ¿verdad? Te sentiste bien el último crucero que fuiste y disfrutaste. Qué rico se sintió, ¿verdad? Pero permite también circunstancias donde hay dolor en tu carne y enfermedad. Pero en ambas circunstancias yo tengo el regalo de los cielos. En ambas circunstancias yo sé que en una eternidad ya ese regalo que es suficiente para mí ahora lo será por toda la eternidad. Nuestra idea de la fe entonces necesita algunos ajustes y modificaciones. Y si ustedes me lo permiten, se los vamos a comunicar. Le vamos a comunicar un don espiritual acerca de la fe. Y vamos a corregir la enseñanza falsa de la fe de los falsos profetas. ¿Cuál es la fe verdadera? Nuestro Dios puede librarnos, decían los jóvenes hebreos, pero aun cuando no lo haga, yo tengo un regalo de los cielos. Mi Dios me puede hoy sanar, pero aun cuando no lo haga, yo tengo el regalo de los cielos. Mujer, recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero pastor, yo no quiero que Dios me quite. No, Él puede quitarte algo temporal, pero el regalo de los cielos nunca te lo va a quitar. Nunca te lo va a quitar. Por eso es que Job mismo decía, porque yo sé que aún, ¿qué es lo que puede pasar a una carne? Lo más malo que nos puede pasar es que ¿qué? Que se deshaga a pedacitos. Y a Job le estaba pasando. Pero yo sé que desecha esta mi carne. Aún veré la gloria de Dios en la tierra de los
vivientes. Que esa sea nuestra fe. Que declaremos esa fe que es el evangelio inquebrantable, incambiable del regalo de los cielos para nuestra vida. Y cuando lo tenemos, el Espíritu nos pone a intercambiar regalos. Oramos. Padre, gracias. Qué lindo eres. Qué lindo eres, precioso. Dice que Él es precioso para su pueblo. Vemos hoy su belleza, su gloria, sus virtudes. Vemos hoy, como vio Esteban, los cielos abiertos y esa esperanza eterna nuestra en Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde vuestra vida está escondida con Él. Padre, que hay algún alma hoy que corra a la cruz. Si no conoces a Cristo hoy, Él te ha sido predicado a favor de pecadores, a favor de todo aquel que tiene hambre y sed. Corre hoy a la cruz, alma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No lo dejes para mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy corre a esa seguridad, abandonando tus pecados, tus bienes, toda tu vida, diciéndole: heme aquí, Señor, sálvame y dame el regalo eterno y enriquece mi vida para toda la eternidad. Hoy es el día de salvación. Iglesia, nosotros que ya tenemos este regalo, avivemos el fuego del Espíritu de Dios que está en nosotros y su gracia, y sigamos enriqueciéndonos para enriquecer y dar vida a otros. Y el pueblo de Dios dice: en el nombre de Jesús, para su honra y para su gloria, y decimos amén, amén y amén.